estáis? Bienvenidos a Spirit Almanac, una vez más, un nuevo episodio. Y hoy tengo el placer de hablar con mi amigo Pablo Pachón de Siéntate y Medita. Seguro que algunas y algunos le conocéis. Es un perfil de Instagram que os recomiendo que sigáis porque tiene ese punto subversivo, divertido y de decir las cosas como son, que a veces para mí una de las mejores formas de desarrollar esto que llamamos pensamiento crítico es a través del humor y el sarcasmo. Hoy, la verdad que más que nada, este episodio es una conversación entre dos personas que hacen yoga. Yo, independientemente que me dedique a dar clases y a dar cursos y formaciones, al final del día no soy más que una persona que hace yoga y con mi familia, mis problemas mundanos. Entonces, bueno, Pablo y yo nos queríamos desde hace ya tiempo sentar a hablar para tratar distintos temas que nos resultan interesantes dentro del contexto del yoga que se practica hoy en día, en el siglo XXI, a nivel internacional, pero bueno, haremos también referencia un poco a Españita, ¿no? Españita, que Españita está ahora muy convulsa. Un poco de yoga a lo mejor en el Congreso de los Diputados venía bien. Depende de qué yoga, claro, de eso hablaremos. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy bien, aquí estoy. Tenía ya ganas de charlar contigo, que hace mucho que no coincidimos en directo. ¿Por qué no empezamos un poco para que la gente te conozca con... de nuevo, tú no eres profesor de yoga. No, No. tengo una tienda de sombreros y acabo de aprobar una oposición. Pues bueno, a funcionario del yoga, eso está muy bien. Ministerio del yoga. Ministerio de Asuntos Yógicos. Pero eso es una de las cosas que yo creo que es interesante, porque muchas veces, la enorme mayoría de las veces, lo que vemos a día de hoy es que la opinión sobre ciertos aspectos del yoga siempre viene de gente que, claro, tiene que defender algo que es o su yoga, su estilo de yoga, o su metodología, o su imagen. Y tú eso te lo pasas por el forro de los chakras. Porque, claro, tú tienes esa visión que te permite criticar y hablar de las cosas de forma abierta porque no te dedicas a esto. Esto me acuerdo que lo dijiste un día. Tampoco considero que sea criticar, simplemente yo creo que me permito establecer mis conexiones, mis teorías, mis opiniones, que es algo que normalmente en el panorama del yoga no vemos. Tenemos verdades absolutas, lo dice este libro, lo dice este maestro, ¿y tú qué dices? Sí, exacto. Te quería entonces preguntar un poco para que la gente te conozca, ¿cuál ha sido tu experiencia con el yoga desde un punto de vista positivo y negativo? Pues a ver, positivo Así en resumen. ha sido bastante, porque yo, ¿cómo decirlo? He estado jodido. He pasado gran parte de mi vida infantil y adulta confundido y el yoga fue lo que me permitió conocer a esa persona con la que convivía y con la que no me entendía. Entonces, en ese aspecto está muy guay. Aspectos negativos, mínimos. Te encuentras con los egos de alguna persona que dices, por aquí no. Te encuentras con que hay mucha venta de producto deshonesta y alguna lesión o profesores que no están capacitados o tu ego que te tira para adelante. Son las dos opciones. Cuéntame, hablemos primero si quieres de esto del ego, porque esto es una cosa interesante. El otro día le decía a Tamara, digo, es que me doy cuenta con el tiempo que sobre todo en el mundillo del yoga, la gente que saca la conversación del ego o le da muchas vueltas a el ego y lo malo que es el ego, al final son las personas que más conflicto tienen con su ego. Es decir, el ego es necesario. O sea, tú tienes tu ego, es una forma también ¿no? En la parte, digamos, el aspecto del yoga sería esta idea de ahamkara, del yo creador. Pero ya hablamos de ego cuando en realidad lo que queremos de... Esta es mi opinión. Hoy a lo que nos referimos por ego es al narcisismo. Es puramente eso, porque ego tienes que tener, ¿vale? Es una forma de relacionarte con el mundo. Pero que la gente que más está todo el día con el ego es como quiero que los demás se den cuenta de que tienen que ser sumisos porque aquí el narcisista soy yo y mi ego tiene que imperar sobre los demás. Sí, bueno, nuestros discursos yo pienso que siempre van un poco en la vía de lo que estamos viviendo cada uno y cuando alguien termina siendo o su situación lo lleva a convertirse en un narcisista y en creerse tal y cual, es algo que él conoce, pero no percibe.
Hay una diferencia ahí gorda. Y el rollo, siempre lo he dicho, el problema que tienes en el yoga y con el ego y con lo demás, que es lo que más te va a limitar, es que tú establezcas una jerarquía y te coloques en ella. Si yo por llevar menos tiempo y este lleva más, o yo soy tal, yo soy cual, ahí es cuando empiezas a dejar de aprender, a dejar de empaparte del yoga y de vivir con naturalidad. Y te colocas en una posición crítica, porque estés donde estés, vas a tener a gente por debajo y por encima. Es que las dos cosas son horribles. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí está ¿no? El tema de la idea de la identidad que uno se crea con el yoga. O sea, tiene que haber gente por debajo, lo cual te hace sentir bien, y tiene que haber gente por encima que, a ser posible, es la gente que precisamente te da a ti empaque. Es decir, gente por encima siempre va a haber en todo, pero tú eliges quién está por encima para encima hacer un uso muy, llamémoslo, partidista, ¿no? Decir, ya, pero mi maestro es este. Cuidado. Yo sigo esta rama que es la auténtica. Mi maestro es... Y es curioso, porque a veces yo de quien más he aprendido son de los peores maestros, de quien dices, uff, esto no lo tengo que hacer. Sí, Y sí, sí. siempre estamos limitándonos a seguir las enseñanzas, seguir lo que Tenemos que tener una hoja de ruta perfectamente marcada. Incluso esta gente que se considera grandes maestros, que deberían de ser un poco ya... fluir un poquito con su práctica, buscar por su forma, ser críticos. Bueno, yo creo que eso además está cambiando, porque el yoga del siglo XXI se está moviendo más a un enfoque muy personalizado de práctica. O sea, precisamente esa cuestión de identidad se está más centrando en quién soy yo y no de qué estilo soy, de qué escuela soy, de qué linaje, de qué tradición. Que además la gran mayoría de durante el siglo XX, este hilo conductor de yo pertenezco a esta tradición, a este linaje, luego en realidad empiezas a tirar para atrás y no existe tal linaje ni tal tradición. O sea, es un invento. ¿Sabes? Pero claro, uno se tiene que crear esa identidad. A ti te habrá pasado, igual que a mí, como lo has dicho antes, de que al final una de las cosas que el yoga nos da, pero realmente nos la da cualquier tradición espiritual, incluso las religiones, es decir, si te permiten desarrollar una relación contigo mismo, es lo que te va a dar. Es decir, ¿cómo puedo querer y respetar a la parte de mí que no es perfecta o la parte de mí que realmente es mi peor enemigo? Porque al final es decir, voy a tener que hacer las paces con él. Es que eso es algo muy importante que yo considero que puede ser de cualquier tradición espiritual, pero yo solo la conozco por el yoga. Y es tú te creas un montón de máscaras de vida adulta, no solo para relacionarte con la peña, sino te creas la máscara de cómo tú quieres verte. Y cada vez que te ves a un espejo, cada vez que te relacionas con las personas, sabes que eso no es verdad en el fondo de ti. Entonces, el otro problema del yoga es cuando la práctica que nos tiene que quitar máscaras nos crea una nueva. El espiritual, el yogi, el profesor. Ya, pero bueno, es que eso además es que creo que es parte del viaje. O sea, a mí me ha pasado. O sea, yo cuando empecé a practicar con 19 años, mis primeros 6, 7 años de práctica haciendo Ashtanga, yo, por ejemplo, yo no iba diciendo yo soy Ashtangi, porque en aquella época no había esa comunidad, no había redes sociales. Entonces, ser Ashtangi era como, pues muy bien, pero no había esa idea de pertenencia al grupo. Lo cual me alegro de que esa época de mi vida fuese en un momento en el que no existía lo que existe hoy en día. Pero para mí es la peor época de mi vida. O sea, dentro de mi... Porque esto es algo que tú y yo hemos hablado, ¿no? O sea, está este perfil, que es muy típico, ¿vale? Pero está este perfil de profe de yoga que lo primero que hace para presentarse al mundo es decir cuánto tiempo lleva practicando. Yo llevo 20 años practicando. Pero Yo 4 o 5. Claro, y yo esto te lo decía el otro día. Digo, o sea, es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Porque yo de esos 20 años practicando, 13, más o menos, era un pazguato. O sea, esos primeros 13 años practicando forman parte del viaje, pero no los puedo contabilizar, ¿sabes? Mira, al final sería un poco como esto. Si tú te sacas la carrera de Derecho, que no sé cuánto, pongamos, no me acuerdo ahora cuánto es, si son 4 años ahora o 5 años, ¿no? Si tú te sacas la carrera de Derecho y son 5 años,
y luego empiezas a trabajar como abogado, tú lo que no vas a decir es, llevo 6 años como abogado, porque no vas a contar la carrera. Pero para mí eso es un poco lo que pasa en el yoga, es decir, yo tardé 13 años en desarrollar una relación con el yoga que me llevase a decir, vale, a ver, tienes que centrarte. Es decir, todo esto que has hecho tiene su valor, pero todos estos 13 años has estado identificándote con algo que no eres tú. Buscándote a ti mismo has estado creando ese personaje. Entonces, claro, yo es lo que veo, que la gente valora, ¡hala! Lleva 20 años de experiencia. O no, o lleva 20 años haciendo el capullo. Y eso se ve a día de hoy en cómo se relaciona con el mundo. De todo el tiempo que te has pasado sentado meditando, ¿cuánto tiempo exactamente has meditado? Sí, es lo mismo. Claro, de 10 minutos meditando, igual hay 1 minuto en el que a lo mejor sí que has estado plenamente tal. Con suerte. Con suerte. Eso siendo un meditador muy experto. Claro. ¿Qué has aprendido? Eso es lo importante. En esos 20 años, ¿qué has aprendido? ¿En qué situación estás? Porque yo veo a gente que dice llevar muchísimos años practicando y enseñando y sabiendo de yoga, pillándose unos rebotes por las redes, por las cosas más absurdas, que dices, joder, pues no te ha servido de mucho. Bueno, es que creo que ahí está el principal problema de la necesidad. O sea, eso es la espiritualidad. Al final, y eso es su personaje que necesita ser validado. Sí, sí. Porque están construyendo hacia afuera, no viajando hacia adentro. Claro, pero yo no veo tal diferencia. O sea, eso es la espiritualidad. Al final, uno va al diccionario y la espiritualidad tiene que estar ligada sí o sí con la religión o con un sistema filosófico. Entonces, claro, cuando uno es católico y hacen mofa de la Virgen María, se agarra un rebote. Pero no, es que no veo la diferencia, que es exactamente lo mismo que esa persona que va de espiritual y hace yoga y se agarra un rebote cuando lee un post en el que lo que dicen pues no está de acuerdo y tiene que además comentar en no, porque esto y lo otro y en la tradición se dice esto y bueno, en tu tradición se dice eso, tío. Yo, viendo a gente que sabe más que yo y dándome cuenta de que yo no sabía tanto, porque es que ¿cómo es? El tuerto es el rey en el país de los ciegos. Y parece que con que tengas unas pinceladas, a mí también me ha pasado, que con que tengas unas pinceladas de filosofía yógica en una comunidad, y no lo digo de manera peyorativa, pero tan profundamente ignorante con su práctica como es la comunidad yógica, es que suena fatal, pero muy poca gente, la gran mayoría de los practicantes se quedan en la superficie. Entonces, cuando alguien te habla de Advaita Vedanta, joder, ¿cuánto sabe esto? Y estos conocimientos yo me he dado cuenta haciendo cursos de la UNED en los que he dicho, ¿para qué me he metido aquí? O sea, esto es academicismo puro, que no es mi ámbito ni tiene por qué serlo. Puedo aprender de él, pero por tener unas pinceladas no soy ningún experto. Y después, con el tema filosófico del yoga, hay un problema de base, que es que yo creo que la gente no entiende la filosofía. La filosofía debería de ser, esto se lo escuché a Javier Ruitort en otro curso de la UNED, que la filosofía tiene que ser un apoyo, no una regla total y absoluta que te guíe. Sí, pero volvemos a eso. Todos necesitamos tener un propósito en la vida y creo que al final... Yo, mira, cuando empecé a practicar primero porque me hacía sentir bien, pero luego muchas de las cuestiones que yo necesitaba solventar para sentirme seguro no se solventaron, pero con el yoga empecé a desarrollar esta cualidad de decir, bueno, yo soy especial. Y yo era especial porque encima todo mi entorno no hacía yoga. Y me hacía sentir especial que yo tuviese información. Yo siempre he sido una rata de biblioteca, o sea, de estudiar, de leer y tal. Pero claro, esto es un poco lo que yo veo que pasa en yoga, que es lo que me pasa a mí en su época con otras muchas cosas. O sea, que tú cojas una información, pasa hoy en día con política. Tú coges una información y dices, esto es verdad o esto tal, pero no la pones en práctica en tu vida. Yo creo que esto ocurre mucho en entornos... aquel podcast que hice sobre los abusos, yo lo sigo viendo, tío Pablo. O sea, veo gente que me viene a hablar o que habla de los llamas y los niyamas, que si Ahimsa y su puta madre, y detrás, ahí donde tengo yo la primera edición del cómic de Fazo, y ahí tiene una foto de Patabi Joyce. Bueno, yo me refería a Vishnu Devananda, que peor. Sí, o a Yogi Bhajan, ¿sabes? O sea, es como, pero o sea, el sesgo cognitivo al que hemos llegado
con esta necesidad de crear esa identidad y de formar parte de algo, es que en esa tradición, lo que no se puede coger es decir, no, el yoga no es espiritualidad, el yoga es mejor, la espiritualidad es mejor que la religión, porque mira, en la Iglesia Católica todo lo que ha pasado de abusos, digo, tío, tienes ahí la foto colgada detrás de ti de un personajazo como Patavi Joyce, pero que lo necesitas para darte empaque. Y me estás hablando de ahimsa. Es el mundo al revés. El otro día, precisamente, escuchaba, que se lo recomiendo a la gente, de Philip Deslipe, que fue uno de estos profes de Kundalini Yoga, que cuenta, bueno, toda la movida de 3HO y toda la movida de Yogi Bhajan. O sea, Yogi Bhajan es uno de los personajes más oscuros del siglo XX del mundillo del yoga. Kundalini Yoga es una movida absolutamente inventada, no tiene ninguna tradición, ni ningún linaje, nada. Y el pavo era un absoluto criminal. O sea, era, ¿sabes?, un embaucador, violador, mujeriego, tráfico de drogas, influencias, de todo. Pero ¿qué ocurre? Que creó un imperio con gente que necesitaba formar parte de algo. Y esto es algo que ocurre en el mundo del yoga mucho. O sea, es decir, se hace un lavado de cara a esta peña porque la gente lo necesita seguir perteneciendo. Es que al inicio del camino yo creo que introducirte en el yoga o en cualquier rollo espiritual por ti solo es jodido o casi imposible. Lo que te dan las marcas, lo que te da un profesor, lo que te da un sistema es una puerta de entrada, y caminar sobre seguro es una ruta verde más sencilla. El problema, lo que realmente acojona y lo que la gente no suelta, es que hay un momento en el que te tienes que dar cuenta de que estás solo, de que es tu camino, de que tienes que caminar y de que no vas a tener dónde asirte todo el rato. Es más fácil quedarte ahí. Sobre todo si tienes un montón de titulaciones y eso te está aportando mucho beneficio económico y la seguridad de que tu ego está respaldado y tu personaje está respaldado no solo por tu personaje, sino por el del gurú, maestro, CEO, como le quieras llamar. Sí, es como vestir de marca. Es curioso. Precisamente con esto el tema de los abusos en yoga y de la necesidad de pertenencia y de formar parte de algo que puedes vender como un linaje, etc. Este hombre de Deslipe decía que bueno, que lo que hacemos en el yoga de decir, ya, pero han salido todos estos abusos, era un sinvergüenza, el estilo de yoga en sí es inventado. Porque, a ver, ojo, esto no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, porque tú mañana puedes inventar un estilo, por ejemplo, como puede ser Animal Flow, que es a través de influencias de distintas cosas, y el tío que lo creó dice, bueno, pues voy a crear un estilo de movimiento, ejercicio, movimiento, lo voy a llamar Animal Flow, lo voy a construir así. Y dices, bueno, para empezar, hay que tener una cierta inteligencia para poder hacer eso y crear una metodología, por ejemplo, que sea muy eficaz. Entonces ahí no hay ningún problema. Yo tampoco veo ningún problema en los estilos modernos de yoga. El tema es que cojamos Bikram, por ejemplo. Bikram es un pavo que, para empezar, ni siquiera lo inventó él, se lo copió a su maestro Vishnu Ghosh. Pero, oye, vamos a hacer yoga en una sauna, básicamente, a 42 grados. Oye, pues le funcionó y se forró. Ahora, la otra movida es que pero luego el tío era un psicópata. Entonces, claro, ahí es donde separamos el maestro de las enseñanzas. ¿Tú qué opinas de eso? Cuando se hace esto de separar al maestro de las enseñanzas y siempre después de escuchar estas cosas, la gente dice, ya, pero a mí me ha funcionado. O sea, aunque el tío fuese un hijo de puta, lo que enseñaba a mí me ha cambiado la vida o me ha ayudado mucho. Tú puedes escuchar música de auténticos desgraciados y que sea una música buena. Tenemos que estar haciendo algo que hizo un santo varón. El yoga ha cambiado, la sociedad humana ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. El yoga llevaba cambiando de una manera muy paulatina en una sociedad muy concreta durante mucho tiempo. De repente sale a Occidente y sacas a un tío que ha estado viviendo en una sociedad más religiosa, más cerrada, con un rollo gurú discipulado, ya en decadencia, porque ya no era, todos estos no eran como antiguamente, que vivían en la cabaña con su maestro y lo que habrá tapado eso, que si sabemos lo de la iglesia en la India no se ha destapado nada, y de repente metes a ese tío que se ha estado dedicando única y exclusivamente en el yoga, esto lo has dicho tú, lo sacas de la India, se pone a viajar por Europa y la gente lo endiosa.
No, ¿Cómo no lo vimos venir, sabes? claro. Es que ese es el tema. Si todos tenemos patrones negativos, o sea, toda persona que coge poder para mí es una de las frases míticas del siglo XX y que viene de un cómic. O sea, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tío Ben de Spider-Man. Y pasa otra cosa, Borja, que por mucho yoga ¿de qué te sirve el yoga si no sabes andar por la vida? ¿De qué te sirve estar encerrado en una cueva? Estar en la cueva encerrado 20 años para hacer yoga te va a servir para estar muy tranquilo en esa cueva haciendo yoga. Exacto. Yo creo que tampoco tenemos que darle tanta inmensidad al yoga ni a los maestros. Al menos a día de hoy en la sociedad moderna es algo que nos puede aportar mucho si lo usamos en la justa medida. Pero no todos los yogis son... Es que creamos santos. Sí, totalmente. Mira, el otro día, Tamara, nosotros ya sabes que llevamos más de ya 2 años y además es difícil porque queremos, o sea, es una estructura que es muy difícil, pero mismamente creando una metodología que llamamos BSMT Yoga y que al final es una forma de cómo abordar el yoga para el siglo XXI. Y Tamara el otro día me decía una cosa, estábamos ahí haciendo brainstorming y que es clave. Dice, mira, la realidad es que la mayor parte de las prácticas de yoga, que a día de hoy todos los profes de yoga salen en redes a defender, y no porque esto es lo puro, y Mula Bandha se hace así, y esta meditación es así, y esto no se puede cambiar, tal, es lo que decía Tamara, dice, lo que no nos damos cuenta es que muchas de las técnicas, cojamos pranayama, muchas de las técnicas que vemos de pranayama y los ratios que se exponen y el enfoque que tal, tenemos que darnos cuenta cuál era el objetivo. El objetivo primero es que esos textos y esas técnicas están orientadas a un tipo de persona que lleva un tipo de vida y tiene un tipo de propósito u objetivo. Y no es un padre de familia o un tipo que tiene una tienda de sombreros o una tía de 25 años influencer. No, todo eso está guay, pero tú no eres un yogi. O sea, tú no eres un tipo que sigue una filosofía de vida religiosa incluso, en la que buscas trascender esta existencia a través de técnicas en las cuales te vas a asumir en un estado mental que si no tienes que relacionarte con el mundo, como hacían ellos, ok, pero estar en un estado gigamegasátvico cuando tienes que contestar mails no se puede. O cuando luego tienes que ir a por tu hijo al cole, no se, pero es que no se puede ni se debe. Esto además se lo enseñaba a su profesora, que además es india, es decir, es que se nos ha olvidado poner las cosas en su sitio, es decir, que estas técnicas no son para nosotros, que es para otro tipo de persona. Ahí es el punto, porque claro, y yendo a lo que ibas, en la etapa de Krishnamacharya y Sivananda, por poner las dos vertientes, ambos revolucionaron el yoga, cambiaron todo lo que quisieron y más. Recogieron muchos, incluso se legitimó científicamente el yoga, se hizo un gran trabajo para ello. Antes era mucho más espiritual, se demostró, se cambió, se implementaron cosas. Se creó el yoga nidra. Antiguamente los yogis no se relajaban porque vivían relajados. Cualquier cosa que se meta de relajación en una práctica de yoga es muy moderna. Si tú quieres defender una tradición, está inspirado, es una evolución. Es que parece que en el yoga es en lo único en lo que el progreso está mal visto. Claro que tiene que ser un progreso en un contexto adecuado. A mí utilizar un palo para hacer determinadas posturas me puede ayudar mucho porque yo no tengo la fisionomía, la forma física, ni la elasticidad, ni me muevo, ni tengo la vida que tenía un indio. Entonces, recursos. Liberar la fascia, ahora que se conoce, que antes no se conocía, me sirve de mucho, me entra perfectamente en el contexto del yoga. Que se me suba una cabra en la espalda mientras hago Adho Mukha Savasana no me aporta nada. Bueno, está divertido. Voy a meter el dedo en la llaga. Los chakras, que se ven y se sienten y todo eso. Antiguamente, en las tradiciones tántricas, los chakras, como ya sabes y has repetido hace poco tiempo, Víctor, eran unas capillitas que tú te montabas en tu templo, en la que meditabas y luego disolvías. O sea, los chakras son imaginarios, sin quitar que haya 3 zonas del cuerpo, pues que somaticen o se presenten diferentes emociones. Ahora criticamos todo el rollo de tener los sentimientos en el pecho, en la barriga, en donde sea. A mí me parece una reinvención.
Hmm. Me parece que le han dado un giro de vueltas. A mí ahora mismo contemplar un loto que esto lo aprendí de ti, un loto con no sé cuántos pétalos de tal color, con una diosa que en su mano sostiene 3 flechas y en la otra una cabeza, no me dice nada. No, Eso para porque, el yogi claro, es que eso es un cultural. O sea, nosotros no tenemos esas imágenes culturales. No, pero yo tengo estrés, yo tengo miedo, mm, yo tengo esas emociones negativas que puedo disolver. mm. Y no soy ningún experto en neurociencia, pero seguro que por plasticidad neuronal eso está teniendo un impacto en los practicantes. O sea, Totalmente. no hay que denostar lo moderno, simplemente me parece importante aceptarlo y que no pasa nada porque sea moderno. Mm. Tú sabes, porque has hecho un curso conmigo, que eso me lo dijiste. Es decir, yo hay ciertas cosas que modifico, que desde ese contexto, imágenes sáttvicas, como diríamos en el yoga, hay que entender que para ellos imágenes sáttvicas son también imágenes que están ligadas a su cultura, a sus tradiciones, sus religiones. La idea de la flor de loto, pues en España la flor de loto no es una flor que veamos regularmente, o ciertas imágenes. Pero claro, el tema es que es esa neuroplasticidad. Tú igualmente puedes cambiar. Lo que pasa es que para mí un método requiere de la comprensión de cuál es el punto de partida, quién es esta persona. Si es una persona en la India, muchas de estas imágenes van a ir a tu favor, pero culturalmente, si utilizas imágenes que tienen más que ver, no digo tampoco de ver el toro de Osborne en el corazón, ¿vale? Pero, Hoy no digas eso. ¿sabes? Pero lo que digo son imágenes. Oye, voy a limitarlo simplemente a la imagen de un fuego, de una llama, en vez de un fuego, pero con ciertas. Un Shiva Lingam. ¿Qué coño es un Shiva Lingam? Claro, yo lo sé, pero el alumno en sí no lo sabe. Y fíjate, aunque yo lo sepa, yo no he vivido y he crecido en un lugar en el que el Shiva Lingam sea una imagen, un elemento que culturalmente recoge muchos de los elementos religiosos y espirituales de una persona. Entonces, claro, la gente se pone muy nerviosa, tú antes lo has dicho, el tema de la evolución. Es que para mí esta es la clave de por qué hay estos dos campos en el mundo del yoga actual. El que se obceca y frustra por cualquier cambio o modificación en la tradición, y el que respeta la tradición, la entiende. Luego está el que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Pero el que entiende la tradición y la respeta, como puedo ser yo, y simplemente digo, ya, pero tenemos que movernos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el cambio es inevitable. Y ahí es donde yo creo que muchos llegamos al yoga. El miedo al cambio. Es decir, sé que lo que tengo que hacer en mi vida para ser feliz es una pedazo de mierda y una complicación brutal, porque necesito cambiar. Pero ahora me meto en el yoga y el yoga me da una base, una filosofía sobre qué es el cambio, y que en realidad no hay que cambiar, hay que conectar con la parte de ti que no cambia. Y eso es verdad, yo siempre lo digo, es decir, conecta con el observador de la experiencia. Pero hombre, el observador de la experiencia te tiene que hacer ver que luego hay una parte de ti, llámalo tu mente, tus tendencias, tus pulsiones, que te lita, que de ahí viene tu sufrimiento, cámbialo. Cámbialo desde la reflexión, desde el observador, pero vas a tener que cambiar. Y ahí es donde veo a la gente con ese bypass espiritual, es decir, no, esto es tradicional, esto es puro y esto es la verdad absoluta. Digo, ya, no quieres que la verdad cambie porque entonces tú tienes que cambiar. Eso lo decía Krishnamurti, que nos hacemos más daño pensando en lo chungo que va a ser el cambio que luego lo que es en sí el cambio. A mí me ha pasado personalmente. Yo estuve un montón de años con miedo a que mi local llevaba 100 años alquilado en un edificio antiguo y tenía pánico a cambiar de local y todo iba a ser horrible. Al final vendieron el edificio y no fue para tanto. Me fui al local de al lado, monté una tienda más bonita y me fue bien. Todos los años que pasé con miedo, agobiado, la solución la tenía al lado. Tenía un local vacío perfecto, pero mis miedos no me dejaban ver. Y es que el cambio es inevitable. Y la peña, yo me incluyo cuando digo la peña, que parece que critico a los demás, pero muchas veces es más fácil decir, voy a iluminarme, que sé de verdad que eso es algo imposible, que jamás voy a poder hacer, pero me pongo ese objetivo allí y sigo ciegamente hacia algo que no voy a alcanzar y no aprendo a estar solo. No aprendo a estar un año sin pareja. No aprendo a comprender mis miedos. Y no es tan chungo y te puede aportar mucho más que intentar iluminarte. Pero tenemos miedo. No, yo te conté esto, creo que sí, de
Uno de mis profesores con los que más tiempo he practicado, Rod Stryker, que es un tipo que también ha cometido errores garrafales, pero hace como un año o cosa así, comentaba una cosa, leí una movida que había escrito. No, lo escuché porque era en un podcast. Y además, fíjate, yo eso él jamás lo había dicho, pero estoy totalmente de acuerdo con él. A veces el cometer errores, en el mundo espiritual los errores salen muy caros. Depende de la secta que hayas creado. Si has creado una secta sólida, te lo van a perdonar. Es decir, puedes cometer las mayores tropelías y aún así va a haber quienes van a hacer ese giro de tuerca, como decíamos, por ejemplo, con Yogi Bayan o con Patavi Joyce, ¿no? Porque al final no te queda otra, es decir, mi identidad depende de esto. Si no, ahora todos estos años, esos 20 años que llevo, se van a la mierda y quién soy, el mismo que era al empezar. Pero claro, ahí es donde te das cuenta, es decir, no, es que si no eres capaz de reflexionar sobre lo que ha pasado en ese mundo que tú mismo has vivido y que era un fraude, vas a seguir estancado. Bueno, pues Roth decía que él había llegado a la conclusión de que este mensaje en el mundillo espiritual, en especial del yoga, ¿no? Que lo que buscamos es que haciendo yoga vamos a llegar a un estado, a conseguir un estado, llámalo samadhi, nirvana, manomani, turilla, lo que sea. Pero que la promesa es un estado en el que todos nuestros problemas se han solucionado, en el que ya no hay sufrimiento, en el que, como tú dices, me he iluminado. Y él decía que esto es absolutamente contraproducente. O sea, es directamente una estupidez. Pero claro, esa es la base sólida que nos da. Es decir, yo voy a seguir haciendo esto, pero es que encima lo voy a defender, porque mi vida depende de esto. Es como el que es del Barça o del Madrid y no es capaz de, ¿sabes?, de criticar a su equipo, o es de un partido político y no es capaz de ver con criterio. No existe ese estado. O sea, ese estado final no existe. ¿Y sabes un error de base brutal de ese pensamiento? ¿Cuándo vas a conseguir ese estado? ¿Cuándo vas a estar bien? Claro. Hoy no. Hoy mañana tampoco. A mí, el cambio que hagas en tu vida, aunque sea progresivo, aunque te vayas, pero tiene que ser desde ya. Si cualquier cambio no es inmediato, es una mentira. Y mira, me corrijo, porque no es que no exista ese estado. Es que estás dando por hecho que hay un estado en el que eso no pasa. Y realmente lo que estamos buscando con la práctica de yoga es decir, si yo sigo utilizando cierto modus operandi de mi vida, volvemos a lo mismo. O sea, tú, Pablo, por ejemplo, tú recuerdas cómo eras de adolescente, ¿no? Yo fui adolescente hasta los 35 años, así que lo recuerdo bien. Vale, pues mira, pero este es un buen ejemplo. ¿Qué ocurre? Que los patrones que desarrollamos como adolescente nos sirven solo en una etapa muy concreta de nuestra vida, que es la adolescencia. Si alargas esos patrones, como tú dices, probablemente hayas sufrido a día de hoy, te hayas dado cuenta, es decir, el seguir sosteniendo ese patrón de comportamiento, ese sistema de creencias que yo sostenía en la adolescencia, mantenerlo en la edad adulta me va a generar mazo de problemas. Mazo de problemas. Pero no hacemos yoga para superar la adolescencia. Es un proceso natural. Entonces, que luego llegamos a la adulta y decir, no, necesito el yoga, necesito la espiritualidad para solventar esto. No, es que lo que necesitas es dejar ir lo que no es productivo y cambiar. Ahora, el yoga puede ser una herramienta para eso, pero el día de mañana tendrás otros problemas. Y tienes que conocer a tu compañero de piso. Al final, para mí el yoga es eso. Vives con una persona que eres tú y si no la conoces estás jodido. Te va a fastidiar que deje la tapa levantada, que tal día haga tal cosa, que cuando lo comprendes te llevas mucho mejor con él y tu vida es más tranquila. Y vivimos en el mundo. Y mi práctica es para conectarme con el mundo. Y a veces cuando empezamos a hacer yoga arrastramos tanta mierda, tanta inercia negativa que nos tenemos que aislar un poquito del mundo. Dejamos de salir, nos encerramos en casa, nos volvemos un poco perro verdes y practicamos mucho yoga. Y te encuentras mal, te machacas asana. Si te encuentras mejor, eso al final tienes que volver a la vida. No... Si te fueras a quedar en una cueva toda la vida, pues oye, tiras la toalla. Para mí, desde un enfoque moderno. Ahora, yo tengo que acordarme de que yo me metí en mi cuarto tal para librarme de las cosas que me lastraban, para encontrarme mejor conmigo mismo y salir a la calle. Y cuando sales a la calle,
te viene el primer bofetón en toda la cara, que es que de repente te pasan putadas, te siguen pasando putadas, y dices, si hago yoga, soy muy espiritual, ¿por qué me cabreo? Y te cabreas el triple porque te estás cabreando, y la golpe que te da la vida ya no es solo el golpe que te da la vida, sino el golpe que te da la vida y tu ego, porque no eres el ser de luz que te imaginabas. Y es cuando te caen 2 o 3 tortas más que te das cuenta de que tienes herramientas. Y para mí para eso sirve el yoga. Sí, yo esto no sé si, supongo que me lo habrás escuchado, pero es una de las cosas que ya suelo comentar a mis alumnos cuando llega el momento, no tanto a lo mejor una formación de 200 horas, pero ya en el 300, y al final lo que le digo a la gente, digo, mira, como se dice en inglés, the ugly truth, es que lo que va a hacer el yoga es acelerar el proceso de cambio. Pero claro, acelerar el proceso de cambio es como si tú aceleras en un coche. Si vas a 20 por hora y frenas, no es lo mismo que si vas a 100 por hora y pisas el freno fuerte. Notas toda esa resistencia del cinturón de seguridad. Entonces, ¿cuándo sabes que tu práctica de yoga está funcionando? ¿Cuando te sienta bien? ¿Cuando sales súper a gustito de clase? No, porque súper a gustito salgo yo también después de entrenar. Hay 1000 movidas que puedes hacer para regular tu sistema nervioso. El yoga al final, cuando sabes que está funcionando, es cuando en esa vida cotidiana del día a día que llevas viviendo durante años, empiezas a notar una resistencia. Es decir, hay algo en ti que antes no quería cambiar sabiendo que había que cambiar. Es decir, sufro porque sé que tengo que dejar de hacer esto, esto y esto, pero lo acabo haciendo por inercia. Bueno, pues el yoga sabes que está funcionando cuando empiezas a traspasar esas barreras. Es decir, me cago en la puta, yo antes a esto no me quería enfrentar, pero ahora es como si algo me empujase y me llevase a enfrentarme a eso. Mira, te va a dar miedo, vas a notar estrés, vas a notar la ansiedad, te vas a enfrentar a lo que te tienes que enfrentar. Entonces no te facilita el proceso como tal, te da el empuje, la inercia positiva para enfrentarte a esa resistencia. Y conforme se van deshaciendo esas resistencias, cambian. Pero claro, la gente lo que quiere es hacer yoga para sentirse bien. Digo, no. O sea, tú te vas a sentir bien cuando resuelvas ese conflicto que tienes. Y el yoga es una herramienta que te va a enfrentar a esas resistencias de cara. Nos mandan a la vida adulta en un vehículo que no sabemos cómo va a manejar a toda la velocidad, y para mí lo que yo considero que te da el yoga es aprender a manejar ese vehículo, a pararlo, a acelerarlo, a maniobrar con él. Y ese vehículo son tus emociones y tu cuerpo. Sí. El tema es que yo, mira, con esa analogía del vehículo, para mí una de las cosas más difíciles del mundo de la conducción, por ejemplo, es el rally. O sea, cuando tú ves una cámara dentro de un coche de rally, dices, esto es imposible. O sea, ¿cómo va esta gente a 180 por el campo así? Pero les ves tranquilos, porque lo han entrenado. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que la vida es un poco así, es complicada. Claro, ¿cómo te la haces más fácil? Voy a abandonar toda responsabilidad y me voy a un ashram a vivir. Eso lo vemos como avanzado, pero yo te voy a decir una cosa que la gente me criticará por esto. Eso es el camino fácil, ¿eh? Eso es el camino fácil. Y sobre todo en la India, que un hombre puede hacerlo, dejar a su mujer y a su hijo ahí tirados y me voy al ashram. Y culturalmente es respetado. Pero aquí en España eso no sería respetado. Si yo mañana, oye, ¿qué ha hecho Borja desaparecido? Ha dejado a Tamara y a su hija ahí tiradas porque él se va a iluminar. Dice, qué egoísta. Pero en la India culturalmente eso se acepta. Y esos son los sesgos que no nos damos cuenta. Es más fácil si te quitas de toda responsabilidad. Incluso si a nivel estatal la sociedad en la que vives acepta que tú ahora decides no pagar impuestos porque eres un ser, te vas a la vida de santo. Ese es el camino fácil. Voy a meter 2 cuñitas. Es que esto no tiene mucho que ver, pero me hace coña, porque el otro día vi la historia de una monja, creo que inglesa, budista, que se fue a Tailandia o a no sé dónde y se fue a meditar 2 años a una cueva del monasterio. Y vino el ejército a deportarla porque llevaba 2 años sin renovar el visado. La estaban buscando. Y yo no digo que no llegues a conclusiones, pero vuelvo a lo mismo, es decir, o sea, ¿por qué llegas a un momento de tu vida? O sea, recordemos esto, quien en la India decide llevar este camino, hay un sostén espiritual y religioso que lo permite. Pero ¿por qué quieres escapar del mundo? O sea, ¿qué es lo que te hace sufrir para decir, ya no quiero vivir en este mundo y quiero convertirme en alguien que sigue un sistema de creencias espiritual en el que el mundo está enfermo y yo no lo estoy?
el mundo es problemático y yo estoy libre de esos problemas porque he decidido ver el mundo de esta forma. Es como, pero si sigues en el mundo, lo que pasa es que no quieres formar parte del mundo. ¿Por qué? Vale, ahora ahora va a saltar la comunidad más quisquillosa yógica de internet, que son los del Kriya Yoga. Porque la Giri Mahasaya, el que se supone que fue el que hizo el revival del Kriya Yoga, y el que Yogananda, que si hablamos de marcas ahí también podíamos entrar, pues consideraba al maestro de su maestro. Ese señor en un viaje era contable, vivía con su familia en Benares y se fue acerca de Rishikesh, al monte tal, a hacer un trabajo, a contabilizar unas cosas. Y él allí se dedicó a meditar en solitario. Dice la leyenda que conoció a Babaji, al gran maestro reencarnado y no sé qué. También hay muchas teorías que dicen que encontró a su maestro interior. La cuestión, que él quería quedarse allí en meditar. Él quería seguir en la cueva. Y el maestro interior o imaginario le dijo que volviera a su casa porque iba a tener más ocasión de desarrollar el yoga en la vida familiar que encerrado en una cueva. Ah, mira. Y eso viene de una de las ramas igual más talibanes del yoga moderno. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Si además te interesa practicar con nosotros, puedes visitar nuestra plataforma online, yogabasement.com. En ella encontrarás cursos, formaciones, pero lo más interesante, puedes unirte a nuestro estudio de yoga online. A través de una cuota mensual tendrás acceso a todas las clases que impartimos ese mes Tamara y yo, tanto de BSMT como de Yoga Nidra, como de Yin Yoga y otras técnicas, pero lo más interesante, vas a poder acceder también a todas las clases previas que han quedado grabadas. Por lo tanto, tienes yoga para pasarte un año en la esterilla. Muchas gracias y disfruta del episodio. Yo creo que al final estamos en una etapa, Pablo, que lo que nos tenemos que dar cuenta, o sea, mismamente después de lo que ha pasado, desde la crisis del 2008, desde el COVID, y un poco ahora en este nuevo mundo, que es un nuevo mundo que desde un análisis de, por ejemplo, económico, político, geopolítico, social y tal, ya hay una lectura, incluso tecnológica, hay una lectura un poco de distintos caminos de hacia dónde va la movida. No lo podemos evitar, pero la vida espiritual, tengamos en cuenta que muchas veces nos va a impedir navegar este mundo complejo de forma eficaz, porque es precisamente seguir unos patrones de vida que no te va a permitir enfrentarte al mundo. Entonces, para mí una de las cosas es decir, cualquiera que nos esté escuchando, que algo de lo que hayamos dicho le ofenda porque se siente identificado mismamente, es que yo hago Kundalini y te has metido con Kundalini. Bueno, es que si tú haces Kundalini, deberías también ser crítico con eso que haces y cómo se fundó ese estilo de yoga y quién era su maestro y todo lo que se hizo. Eso no quita que tú seas feliz haciendo las crillas que haces. O sea, lo que tú hagas, realmente si a ti te hace feliz, te sienta bien, a mí qué me importa. Pero seamos y la comunidad, perdón, sí. La comunidad de Kundalini me parece todo un ejemplo con su yoga poslinaje. Pero que lo que tú hagas no quiere decir que sea universal. Por eso cuando la gente dice, pero a mí me ha funcionado. Claro, ahí la movida es decir, eso es ir a terapia. El darte cuenta de por qué te funcionan ciertos patrones y otros patrones no. El por qué si sostienes ciertos sistemas de creencia y otros no. Pero que a ti te haya ayudado no quiere decir que la metodología o el estilo sea universal o sea bueno. El bueno eres tú. Lo que ocurre es que tú eres bueno y tú has conseguido desarrollar a través de esa práctica o de cualquiera una mejora en tu forma de navegar la vida y el cambio. Pero no es gracias a la metodología. Es gracias. Mira, eso es una de las cosas que es la base en la que asentamos lo de BSMT. BSMT es el método. Lo importante eres tú. ¿Cómo vas a aplicar el método? El método en sí, si no hay alguien que lo aplique, acorde a estas son mis necesidades, ergo, yo tengo que hacer esto y esto y esto. Esto nos pasa mucho. Tamara siempre dice, joder, es que cuando enseño, por ejemplo, unos mudras, la gente ya me está preguntando por más mudras. Digo, pero si no vas a practicar, o sea, te acabo de enseñar 26. No, ni siquiera has practicado uno y ya me estás pidiendo más. Es esa necesidad de posesión, ¿sabes? De tener cosas aunque no las vaya a utilizar, porque te da seguridad.
El mejor pranayama es inspirar y expirar bien. Sí, sí. Respira bien, no necesitas más. De todos modos, lo del barco y navegar me parece una analogía muy buena, porque es que estamos en una espiritualidad mal entendida. Hablamos de vivir el presente, del aquí y ahora, de conectar, de ser un ser consciente, pero sufrimos por el pasado. Se nota que me mola mucho Krishnamurti, pero no me puedo comprar un piso como tenía pensado según los patrones de generaciones pasadas. La vida de pareja no es como antes, está cambiando y eso me causa sufrimiento. Estamos viviendo mucho aquí ahora, incluso con los dogmas espirituales, y estamos viviendo comparando con el pasado. El yoga es lo que viene, no lo sé, no es algo conocido. A ver cómo me muevo. Disfrútalo. Saca tus pasitos de baile. Es que si no puedes disfrutar el cambio, es decir, el problema lo tienes tú, no el cambio. La humanidad se ha enfrentado a situaciones terribles. Está claro que vivimos siempre se dice eso, vivimos una de las mejores épocas de la historia. Y la gente se lleva las manos a la cabeza cuando oye eso, pero dice, bueno, compáralo. O sea, realmente en Europa lo que desde la Segunda Guerra Mundial es un hito histórico, tantas décadas sin guerra. Claro, bueno, porque se ha creado también una forma de no ir a la guerra utilizando al final la economía de una forma muy concreta. Quería preguntarte, Pablo, ya que tal, ¿cuál es tu opinión de algo, que tú y yo hemos hablado de esto, que yo creo que es debido a los cambios a los que se está enfrentando el yoga? En el 2018 salieron todos estos casos de abusos de los grandes profesores del siglo XX, que eran los que habían sentado la cátedra que era el yoga, y realmente en España yo me he dado cuenta que hay mucha gente que sigue sin saber todo esto, mucha de esa información ni ha llegado traducida, ¿vale? Pero el ostión fue grande, todos, no se salva ni uno. Pero ahora lo que veo es esta nueva red que se está conformando con el Tantra. En Estados Unidos a mí me decían, dice, el yoga, la crisis por la que está pasando el yoga, que no es una crisis, que para mí es una transformación maravillosa, es un paso evolutivo de la leche. Pero claro, el mercado espiritual se vende mejor cuando son promesas metafísicas. Entonces, ahora está de moda el Tantra. ¿Qué opinas de este Tantra, que podríamos incluso encuadrarlo dentro del New Age? Aunque ahora también viene mucho de quienes vienen a el Tantra puro y el más puro, que yo con Víctor lo he hablado, digo, yo es que no le veo la utilidad al Tantra en el siglo XXI, lo siento, pero no le veo la utilidad. Es que el Tantra que necesitamos y el Tantra que vamos a poder aprovechar, todo el mundo quiere aprender Tantra y que lo inicien en el Tantra. Los que practicamos Hatha Yoga estamos practicando Tantra. Sí. Hay ramas de budismo tantra. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres un ritual con un mantra secreto y fuego y ser muy espiritual? Eso se acabó. Eso ya no son sectas de culas perdidas en pueblos de la India. Hablamos de tantra y podemos hablar, según Van Lisbeth, hasta de los orígenes de la cultura indoeuropea. Y el Tantra también ha cambiado. Sí. Y de repente se pone de moda el Tantra. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta de que el yoga no es tan viejo. El yoga que practicamos. Y necesitamos algo más místico, más real y más verdadero. Sí. Bueno, mira, para que se vea, yo tengo aquí mi librería, o sea, tengo libros de Tantra para parar un tren, pero mi conclusión, por ejemplo, después de leer y de entender el Tantra es eso, es decir, esto es un sistema muy complejo que lo que a día de hoy bien se nos muestra es una interpretación, que está muy bien quien desde un punto de vista académico nos lo presenta y tal, pero es una reinterpretación que, yo lo siento, pero la mayor parte de la gente que veo que se adhiere al Tantra como una movida ahora súper tal, no les veo muy asentados en el mundo real. Pero mira, tengo este que el otro día lo estuve ojeando para ese Tantra Enlightenment to Revolution. Es súper chulo porque es un libro con mogollón de fotos de una exposición que se hizo y te das cuenta también de un poco el ámbito muy, muy importante que tiene el Tantra desde el punto de vista folclórico y religioso. O sea, son muchos siglos los que el Tantra, llamémoslo así, es la religión imperante en la India con todas las ramificaciones que tiene. Entonces es interesante estudiarlo, pero no veo que sea algo práctico en el tipo de vida que llevamos hoy en día. ¿Sí? Hombre, siempre puedes ir ahí a las orillas de Benarés y hacerte agori, comer cadáveres, beber orina. Eso es muy tántrico.
Posiblemente, si nos vamos al tantra clásico, los agoris sean lo más clásico que queda. Sí. Pero bueno, ahora es una forma también, yo creo que precisamente eso, la palabra sería más folclórico, o sea, de rellenar en el yoga se ha quedado sin ser tan místico, tan esotérico, lo cual lo hace, creo que estamos en una de las mejores etapas del yoga, de la historia, en Occidente. O sea, creo que hemos tardado más de 50 años en llegar a un punto en el que dices, oye, vamos a realmente... O sea, que el yoga ya se pase por laboratorio, por así decirlo, que la ciencia esté metida desde el punto de vista físico, biomecánica, el estudio de la fascia, y que eso se esté aplicando en asana. La teoría polivagal, todo el tema del sistema nervioso, que Tamara se especializa en ello, que se esté utilizando para entender mejor todo el contexto del cuerpo sutil, el cuerpo energético del yoga y tal, es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, cuidado, porque aquí pasa una cosa que para muchos es el apocalipsis, y es que empieza a desmitificarse, empieza a convertirse en algo tangible en vez de intangible. Pero claro, es que en Occidente nos creemos que conocemos el yoga desde una visión súper sesgada. Vivekananda, Arthur Avalon y los 4 millonetis que podían ir a la India y empaparse con su cultura. Entonces, el yoga lleva fuera de la India 2 días y llevaba 2000 años en una zona muy concreta, muy compleja, con sus ritmos. Es una revolución y yo considero que al menos de los últimos 100 años estamos posiblemente en una etapa revolucionaria y maravillosa para practicar el yoga. No hace falta que seas millonario, lo puedes aprender desde tu casa, tienes toda clase de información al alcance de tu mano. Volvemos a lo de profundamente ignorantes. No quiere la gente que está tan asentada en un título, en un linaje, no quiere ver la realidad. Y para mí es muy enriquecedor ver el conjunto de cómo ha evolucionado y qué ha cambiado en cada parte de acuerdo a la sociedad. El yoga está vivo. Sí, el yoga occidental es el yoga más eficaz para la vida occidental. Es que es así. El yoga nidra, no, esto te lo oí a ti, es verdad. No hay técnica más potente para una persona en la vida actual que el yoga nidra. Sí. Yo el año que me pasé opositando dejé de meditar. Curraba, trabajaba, llegaba a casa reventado, hacía un poco de asana y me tiraba a hacer yoga nidra. Purificaba mi mente, controlaba mis miedos, descansaba mi cuerpo y lo puedes empezar y aprovechar desde el minuto 1. Y por mucho que dijera Satyananda, es una técnica moderna basada en técnicas relajacionistas y de hecho el Sankalpa, que suena algo muy místico, el Sankalpa como un refuerzo positivo que te haces, es algo moderno. Solo estaba en el Amanasaka, que tanto le gusta a Víctor, y era lo contrario. Tú te cargabas el Sankalpa. El Sankalpa era algo para eliminar. Como positivo es algo moderno. Ahora, toda la gente que le ha sentado, que se pueda sentir ofendida, que le ha sentado muy bien tener un Sankalpa, el Sankalpa te va a seguir sentando bien. Aunque sepas esta verdad. Sí. O sea, que por cierto, tú que me preguntaste, ya sí que hay fecha, lo que pasa es que lo mismo, es una formación que llevamos 2 años revisando y aumentando, la de Yoga Nidra, que la daremos en noviembre del 2024, o sea, dentro de un año, porque Tamara se ha involucrado también mucho en todo el contenido ya de también el sistema nervioso y va a tener esas 2 partes, uno Shavasana, que en realidad es el Shavasana bien hecho, es lo que llamamos Yoga Nidra, los 61 puntos Marma, y luego tendrá la parte de Yoga Nidra clásico, pero es eso, ¿no? Yoga Nidra, lo que entendemos por Yoga Nidra es del siglo XX. El resto es un aspecto que vamos a encontrar en el Mandukya Upanishad, entre otros textos. Y lo de Sankalpa es muy importante porque creo que al final es el tener un propósito en la vida es importante, un propósito que por lo menos en este momento de tu vida te ayude a conseguir lo que deseas, es reforzar como la idea de pensamiento positivo, etc. Y yo creo que ahí está. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte de nosotros estamos agotados. O sea, yo estoy agotado, por ejemplo. O sea, yo es así. O sea, yo ya soy una persona que es que vendo súper mal el tema del yoga. O sea, soy muy, muy honesto y muy sincero. Es decir, yo estoy agotado. Yo estoy cansado. El yoga me ayuda a equilibrarme. Pero lo que no hago ya es contar la milonga de que yo estoy súper bien y que tal, no sé cuánto. No, si no fuese por el yoga, pues estaría peor. Y practicar yoga nidra, respiración, moverte con conciencia. No hace falta hacer el pino todo el día haciendo el pino, colega. O sea, todo el mundo en todas las redes sociales el pino. Y subo al pino además sin impulso y tal. Digo, enhorabuena, tío. Mi hija tiene 4 años
y acaba de aprender a hacer el pino. O sea, estás al nivel de mi hija. Ya está. O sea, estás al nivel de una niña de 4 años. Enhorabuena. Es que el yoga necesita honestidad y yo precisamente no me vas a pagar una camiseta por esto, que lo hemos hablado Sí. ya hace tiempo. No, pero la semana que viene no es voy al fabricante otra vez, a ver si las consigo tener con un algodón más guay y tal, las camis. No es por hacerte publicidad, pero una de las cuestiones por las que yo me empecé a formar con vosotros, que espero seguirlo haciendo, y hacer vuestras clases online, que me parecen una maravilla, es porque me parecisteis honestos. Y yo aprendo mucho más que un profesor me diga como tú los errores que cometió cuando hacía Ashtanga y se creía que era el que partía la pana y no sé qué, que alguien que me hable de que la iluminación y de que ya me enseñará secretos algún día. Sí, honestidad. Sí. Y esto además yo creo que también es muy importante desde un punto de vista que el otro día lo pensaba. Digo, ojo, este podcast al final va a aparecer, es verdad, digo, si últimamente la mayor parte de los invitados son hombres. Y tengo en mente varias mujeres. Ana Carolina Martínez le estoy dando la chapa ahí porque tengo con ella... Hablé ayer con ella, ya me dijo que va a ser la siguiente. Sí. Pero yo se lo digo también a las alumnas de formación. Digo, tenéis que entender también que el yoga es de las mujeres hoy en día. O sea, los tíos no pinchamos ni cortamos. O sea, los hombres no hacen yoga. Somos los raros, los tíos que hacen yoga. Pero las mujeres tenéis en vuestras manos el futuro del yoga. Y esa honestidad yo creo que por lo menos en ellas está genial. Porque es verdad que a los hombres a lo mejor... Yo lo veo cuando vienen hombres a las formaciones las pocas veces... Y perdona la expresión, automáticamente aparece esta sensación de ver quién la tiene más grande, ¿no? O sea, los tíos cuando estamos con otro tío en una situación en la que, ¿sabes? A ver, el macho alfa o el sigma o el beta, ¿sabes? Pero las mujeres tienen esa facilidad también a la hora de comparar. Luego, oye, tienen, ¿sabes? O sea, los mismos problemas que nosotros, el ego, el narcisismo, el tal, no sé cuánto está ahí, eso es del ser humano. Pero tienen mucha más facilidad también para compartir ciertas cosas y ser honestas. Es decir, oye, yo tengo este problema, me ha pasado esto. Por ejemplo, mira a Tamara con sus formaciones de yoga y trauma que las tiene llenas. O sea, es un ámbito que yo no trabajo, yo no tengo el expertise de Tamara. Y la gente flipa con la formación de yoga y trauma, y son todo mujeres. Porque te hace darte cuenta de decir, hostia, todos tenemos un jarrón roto dentro de nosotros, ¿sabes? Que hay que remodelar. Pero bueno. Voy a resignificar 2000 años de historia yógica en un momento, pero es que el yoga es innato para las mujeres. Los yogis masculinos buscaban activar a la Shakti, sí, que se elevara hasta Shiva. Estamos buscando para mí es eso, esa conexión emocional. Y vivimos en una sociedad patriarcal y con que los hombres llevan partiendo el bacalao un mogollón de tiempo y el rollo machirulo que ha provocado y provoca muchísimo dolor entre los hombres. Y parece que hablar de tus emociones o de tus sentimientos o de tus miedos te hacen menos. A mí el yoga, no sé si se me ha activado la Kundalini, despertado la Shakti, lo que fuera, pero me ha hecho conectar más con mis emociones y tratarlas con mayor naturalidad. Y en ese momento las emociones es como cuando identificas un pensamiento. Las puedes manejar mejor. Ayer hablaba con mi hermano precisamente eso, el tema de las emociones. Porque él y yo hace tiempo, ya hace unos meses, tuvimos una sentada y hablamos de nuestras cosas y tal, sobre el tema de los hombres y las emociones. Es decir, los hombres sí hablamos de nuestras emociones, no lo hacemos delante de las mujeres. Esto lo decía el otro día también en la formación de biomecánica, en un descanso, y muchas alumnas se sorprendían, ¿pero por qué? Digo, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero claro, que los hombres también, cuando estamos en grupo, imagínate, somos colegas tú, yo, 4 más, y el que está mal en el grupo, el que no habla de las emociones, se toma 3 cañas, se va y nosotros seguimos de cañas, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a estar hablando de él y decir, ¡buah, este está fatal! Pero curiosamente es eso, a los hombres nos cuesta mucho, no nos cuesta hablar de nuestras emociones, nos cuesta esas emociones exponerlas al mundo, las mantenemos muchísimo más resguardadas. Con tu bro en el bar no tienes problema en comentarla, no tal, pero claro, delante de... No, y bueno, y en la adolescencia precisamente una alumna me decía, dice, claro, que cuando éramos adolescentes, dice, yo por ejemplo, uno de mis mejores amigos, todo el tema emocional, yo tenía mis 2 amigas íntimas con las que,
o sea, pasábamos horas en el coche, lo típico, nos íbamos a tomar algo y luego te quedas en la puerta de casa, dentro del coche, escuchando música y hablando de tu movida, de tu peli y tal. Pero muchas veces, esto creo que mucha gente se verá identificada, esa amiga de la adolescencia, o ese amigo, si era una relación, digamos, de amistad entre hombre y mujer, que compartíais todo y erais en ese momento de vuestra vida el apoyo, a día de hoy ya no existe. Una vez que te casas, que encuentras pareja, que cambia tal, no existe. Y ya a nivel emocional cambias, ya no te hace falta esa persona. Es curioso, dice, la persona con la que más compartí a nivel emocional ya no está en mi vida. ¿Por qué? Porque ya no te hace falta. Y se acabó. ¿Sabes? Yo me voy a abrir un poquito el pecho y contar una cosa, pero es que se me acaba de hacer clic en la cabeza y me doy cuenta de que como yo era pequeño, mi madre se pensó que tenía la menopausia, pero no, era yo. Y sí. Y claro, y tenía hermanos mayores y yo era el pequeño. Y cada vez que hablaba de mis sentimientos o de mis emociones en casa, se montaba como un corrillo de jiji, jajajaja. Eso te condiciona mogollón. Sí. Y hasta que arreglas eso, cuanto más guardas, cuanto más metes, es lo del yoga. Tú vas poniendo con tu vida adulta todas tus emociones, todo lo que no sabes gestionar en esa esquinita a la que no miras. Y no miras hacia esa esquina, pero la mierda está ahí y termina oliendo. Sí. Entonces, el yoga lo que te hace es... Y bueno, pues hay que ponerse a trabajar, vamos. Sí. No me hace gracia, pero es lo que toca. Y a veces no es tan traumático, ¿eh? Es más traumática la transición a darte cuenta de que tienes que ponerte manos a la obra que cuando empiezas a arreglar. Porque cuando... Yo lo puedo decir que yo he estado jodido, considero que antes de la esterilla muchos tienen que pasar por el psicólogo, porque no es excluyente y parece que como haces yoga ya no te hace falta. Y a mí el estar arreglándome, el estar reconstruyéndome, el estar reconociéndome, es un trabajo que es muy agradable, tío. Es cuando lo has pasado mal y has vivido con tanta rabia, lo haces para ti y está guay. Sí. Ni noche oscura del alma ni pollas en vinagre. Empezar a vivir. Sí. Te vas a enfrentar también a un mundo en el que te vas a dar cuenta y vas a empatizar con que lo que te ha pasado... Es que para mí eso es una clave. Que lo que te ha pasado a ti, luego, si lo empiezas a resolver, miras al mundo y dices, no, si no, el problema no es el mundo, el problema es que toda esta gente le ha pasado lo mismo que a mí. Yo he tenido la suerte de trabajar, de tener... Y aparte te digo, es hasta un privilegio, o sea, porque realmente hay gente que no tiene... O sea, su vida no le permite el pasar por estos procesos. Mismamente ir al psicólogo es caro. Es caro. Entonces, no es fácil. O hacer yoga o tal, o tener tiempo para tal. No, hay mucha gente que al final, cuando dices, no, las clases sociales, la pobreza, para mí la pobreza no es simplemente una cuestión económica, es una cuestión de estas personas no tienen tiempo para desempeñar, o sea, no les queda tiempo en su vida, después de todo ese esfuerzo de sobrevivir, no les queda tiempo para realmente cultivar oye, voy a intentar resolver eso que viene de atrás. Entonces, bueno, sí, eso para mí es un privilegio. A la analogía del coche. Vas en un coche, en un vehículo a toda velocidad y es que no tienes tiempo a pararte un momento y aprender a manejarlo. Sí. Y yo tengo amigos que a ver si algo de yoga tal, pero no tienen tiempo. Hay gente que en su vida de repente que podrían, pero es que necesitas mucha fuerza de voluntad y mucho trabajo para en una vida desorganizada y ajetreada organizar media hora al día. Mazo. Claro que podemos, pero podemos en el organigrama, con todos los factores emocionales no tanto. Y luego está el otro punto, porque el yogi. Hostia, hay gente que no necesita yoga. Exacto. Ojalá. Claro. Esto ay, qué alumna era que me lo decía de su padre, una alumna de formación que decía, mi padre bebe, tal, es de los de sobremesa y 2 copas y tal, siempre está contento. O sea, mi padre para mí es un ejemplo, siempre contento, siempre tal, una inspiración de tal no sé cuántos. Hábitos muy poco saludables, etc. Pero en el yoga claro, al meternos en el mundo del bienestar nos hemos obsesionado no, pero aparte tienes que llevar una vida así, de esta forma. Y digo, que volvemos a lo mismo, que esa vida no es sostenible, tío. O sea, que ser vegano no es sostenible para una persona normal. O sea, lo siento por nuestros oyentes veganos, pero mi opinión es, cada uno que coma lo que quiera, pero seamos reales. O sea, ser vegano es una movida de clase media alta, más bien alta. O sea, es decir, es difícil vivir siendo vegano y molar.
¿sabes? O sea, que Jivamukti ha abandonado el chat. Perdón. Jivamukti Yoga ha abandonado la... No, pero que al final y no es un ejemplo de mejor... Luego, la persona que es vegana y además es una cuestión con los animales, tal, pero no es necesario para el yoga ni siquiera ser vegetariano, ¿sabes? O sea, es como vive como el quieras. Veganismo, yo no soy veganismo, pero creo que es necesario incluso para el planeta. Pero bueno, eso ya es meternos en otras cuestiones. Claro, pero eso no es espiritual. Eso es una cuestión desde un punto de vista, de nuevo, de supervivencia de especie. Sostenibilidad. Para mí no es ni siquiera ecologismo, es sostenibilidad. Es decir, oye, tenemos un problema con esto, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Pero adherirlo, digamos, a la espiritualidad... Volvemos a lo de siempre. Si tú lo que te dé el yoga tiene que ser conocerte y saber lo que... creo que fue lo primero que dijeras las primeras preguntas en Pranavidya. ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué me puede ayudar? Lo que haya dicho cualquier persona o lo que haya escrito cualquier persona en otro país, en otro siglo, incluso en otra habitación, no me vale para mí. ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me va bien a mí hoy? Porque si tú te estás adhiriendo a teorías ajenas, estás construyendo otra vez el personaje. Sí. Es lo que tenemos que evitar. Hay un consejo, además, fíjate con esto que yo le diría a la gente, precisamente cuando daba Pranavidya, que ese curso además ya no lo voy a impartir. Creo que te lo conté, que decidí no impartirlo. Parte de ello se ha modificado dentro de Yoga Basement, o sea, de BSMT Yoga y tal, pero ya no voy a impartir ese curso como tal. Y el otro día me lo estuve viendo, las grabaciones, esas 100 horas y tal, y bueno, hay cosas muy interesantes, pero... Sí, como cuando me echaste la bronca por comer churros en la formación. No era bronca, me encantaba además, o sea, que sepáis que aquí una formación como súper... no profunda y tal, y empezábamos por la mañana a las 9 y aquí estaba Pablo comiendo churros en cámara. Pero yo le diría a la gente dos cosas, tú lo has dicho antes, lo de tener media hora. Yo a día de hoy lo que receto, por así decirlo, es una forma de hablar, lo que recomiendo a la gente cuando me dice, Borja, ayúdame con una práctica personal, es alrededor de 20 minutos. O sea, es mucho más efectivo 20 minutos de los 7 días a la semana que una hora de algo que sabes que no es sostenible en el tiempo. 20 minutos. O sea, es una práctica de 20 minutos. Pero claro, ahí es donde yo le digo a la gente, ojo, para mí esto es algo que tienes que entender, que yo la práctica de yoga que planteo de 20 minutos, a nivel físico, por ejemplo, es incompleta. Porque es una práctica puramente energética, centrada en la mente, en reflexión. Entonces, habrá un poquito de físico, respiración, reflexión, contemplación. Es decir, ya intento incluso alejarme de la palabra meditación, porque eso lo dejo para algo muy concreto, ¿no? Reflexión, contemplación, etc, etc. Pero luego ve 2 días a la semana a tu clase de Ashtanga, de Iyengar, de Bikram. Me da igual, de Vinyasa, de Jivamukti. Es que, o sea, eso es asana. Son todo asanas. Una es una serie cerrada, en la otra se hace el pino, en la otra se utilizan bloques. A nivel físico, haz otra cosa, pero ten 20 minutos. Y luego, el consejo fundamental es, si te sientes culpable por no haber hecho yoga, el yoga que estás haciendo no es efectivo. Porque el yoga que realmente es efectivo no te hace sentir culpable si no lo haces. No te hace sentir culpable. No te sientes mal contigo mismo, no te flagelas, no te juzgas por he fallado hoy, no lo he practicado, tal. Si no lo has practicado, de nuevo, reflexiona por qué hoy no has sacado esos 20 minutos. Quizás tenías algo más importante que hacer. Y esa reflexión es puramente también yógica. Es decir, hoy no he podido hacer lo que es la práctica que yo llamo yoga porque he tenido que solventar ciertas cosas o enfrentarme a ciertas situaciones que desde el ámbito de ser plenamente consciente de la situación he dejado de lado otra cosa y no me siento culpable. Es que desde el momento en el que decides no ponerte la esterilla, tienes que tener... Yo, por lo menos, para mí es un diálogo muy natural. No me vale gratuitamente, no me vale la pereza, porque ¿pereza en qué sentido? Llevo una semana de mudanza, estoy reventado, deslomado. Pues igual no hago asana, pero tengo cierto grado de compromiso. Pero también hay días que a lo mejor llevo una semana como un monje y iba a hacer yoga por la noche y me apetece socializar. Me viene en el momento en el que digo, pues hoy voy a socializar. Esto suena muy... ¿Y todo es yoga, todo es yoga? Sí, para mí es yoga. Decir, en mi vida necesito socializar, pues hoy esto lo aparto. No es un patrón que pasado mañana y al día siguiente no vaya a hacer yoga. Pero, ¿de qué me sirve hacer yoga si
en un momento voy a desatender otras necesidades. Esa, yo creo que es la primera frase. Mira, la primera frase que hizo clic conmigo fue en mi primera clase de yoga que me la dio mi tía, que en paz descanse. Cuando terminó la clase, al grupo le dijo: recordad que la práctica de yoga no termina aquí, acaba de empezar. O sea, cuando sales de la esterilla en un estado distinto, llamémoslo mejor, más equilibrado tal, o simplemente en un estado distinto al que accediste a esa esterilla, el estado en el que sueles operar, ahora empieza el yoga. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta percepción o esta calma que no es habitual en ti? Que después de esta hora, ahora, ¿qué vas a hacer? Y la mayor parte de nosotros no hacemos nada. Es decir, estoy en calma y ahí es donde tienes que actuar. Ahora, desde la calma voy a actuar. ¿Qué decisiones voy a tomar? Pero claro, si solo haces yoga 2 días a la semana, tal, por eso al final, para que haya un cambio sustancial, el otro día lo decía, lo tenía ahí en el manual de 300 horas. Yo a veces ya ni me acuerdo de las cosas que tengo apuntadas. Pero la gente me decía, ¿cuándo se empieza a ver un cambio real hablando de yoga? Tal? 3 años. 3 años. Te van a hacer falta 3 años. Los cambios tochos en la vida, si no haces yoga, vienen a los 7 años, 10 años, pero generalmente cada 7 años pasamos por un ciclo personal de cambio como ser humano, cada uno de nosotros. Haciendo yoga es cada 3 años, lo aceleras. O sea, cada 3 años, y claro, es que eso es la hostia, es que o sea, tienes una capacidad de adaptación monumental. Para, en vez de esperar 7 años para cambiar como individuo, tardo 3. Yo he cambiado muchísimo. Es que la noche y el día. Yo sé. Y te pongo el ejemplo, perdón que vuelva a la oposición, pero yo no me fueron muy bien los estudios, a un bandarra, tenía codificado en mi cabeza que yo no valía para estudiar, que yo no servía para estudiar, que yo era vago, que yo era perezoso. Cuando me puse en la oposición me puse a estudiar y a trabajar y a levantarme todos los días a las 6 de la mañana durante 1 año y medio. Y saqué la oposición, faltan las notas oficiales, pero estoy muy arriba y muy tranquilo. Y eso, ese cambio de percepción, de ponerme a trabajar, de provocar los cambios, me lo ha dado el yoga. Una práctica sostenida y no una práctica de compromiso de voy a ponerme fuerte, voy a hacer esto, sino voy a estar conmigo mismo, voy a cultivarme, voy a cuidarme, voy a quererme. Yo eso desde el nacimiento de mi hija, por ejemplo, lo veo en lo que hemos creado Tamara y yo, desde el punto de vista de la escuela, Lighthouse, los cambios, dificultades por las que hemos pasado, el paso a una estructura en la que no tenemos un estudio físico, pero damos las formaciones en distintos estudios, en la plataforma online, y ahora con la creación de la metodología de BSMT Yoga. Es decir, yo nada de eso lo podría haber hecho si no hubiese dado con una práctica de yoga que sostenía ese propósito, que es un propósito de crear, un propósito de emprender, un propósito de desarrollo de una empresa, no solo una empresa como tal, sino de una empresa a nivel personal. Y eso es lo que también veo mucho del mundo del yoga, es decir, se hace mucho yoga, pero sigue aislado en un mundo en el que luego no puedes navegar el mundo. No eres efectivo a nivel económico, no ganas dinero, no tal. Oye, que no estoy diciendo en plan que, ¿sabes? Es muy difícil ganar dinero con el yoga, es un reto monumental. Pero por eso la gente que a veces me pregunta, decir, oye, ¿cómo yo quiero crecer a nivel personal ¿sabes? En yoga? Digo, bueno, tienes 2 opciones. Primero pedir un crédito y montar lo que quieras montar un estudio de yoga o un tal, es un reto porque luego hay que sostenerlo y para eso hay que tener unas cualidades que es lo opuesto al yoga. O sea, ese yoga de no, relax y los problemas tal y vivir una vida plena de tal es incompatible con una vida de emprendedor. Absolutamente incompatible, porque el nivel de estrés al que te vas a enfrentar requiere una práctica que te permita lidiar con ese nivel de estrés, no una práctica que te deje tamásico, por así decirlo, o yo esto no quiero enfrentarme a ello. Bueno, por eso cada uno tiene que tomar la decisión de la práctica personal es la práctica que te va a ayudar a enfrentarte, que yo creo que a ti eso es lo que te ha ayudado también a hacer la oposición. Sobre todo, y es que hay algo ahí crítico que es que se ha vendido. Tú te puedes hacer un 200 horas y te puedes hacer un 300 horas y puedes hacer las formaciones que te salga de ahí. Yo empecé la casa por el tejado haciendo vuestra culmen de la formación, pero
no tienes, para practicar y crecer en el yoga, no tienes que convertirte en profesor de yoga. Y muchas veces se vende eso y la gente se imagina eso, y como no está teniendo éxito, porque hoy en día ganarse la vida como profesor de yoga es muy jodido, y la gente, como no está teniendo éxito ganándose la vida como profesor de yoga y tiene que buscarse otro trabajo para compaginar y no despega, ¿dónde queda? Te cortas, guillotinas tu práctica de yoga, guillotinas tu crecimiento y te entierras en vida. Y son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Es súper difícil, yo os lo digo a todo el mundo, si das el paso a convertirte en profe de yoga, lo primero que va a sufrir es ese practicante que siempre has sido. O sea, ese practicante le vas a pegar una frenada a su crecimiento, que es la leche. Y por eso ahí es donde es súper efectivo. A mí la gente cuando me dice, ¿qué opinas de este estilo de yoga del otro? Digo yo, de verdad que es que, o sea, que todo estilo de yoga que existe hoy en día occidental, o sea, en Occidente, que son estilos del siglo XX, no hay nadie que practique en realidad un porcentaje mínimo de gente que practique algo que no sea creado en el siglo XX, todos son magníficos. O sea, son magníficos desde el punto de vista de no hacer nada a meterte en Iyengar, en Ashtanga, en Vinyasa, en Jivamukti, en Bikram, en Shivananda y tal. O sea, de no hacer nada a empezar a hacer, todo es guay. Pero una vez que llevas un tiempo ahí, te vas a dar cuenta que todos tienen sus carencias, porque todos esos estilos son casas que con la persiana bajada. Es decir, esto es lo puro, lo auténtico y no puedes cambiar nada. Pero empieces por donde empieces, está guay. Pero antes o después te tienes que emancipar y crecer a nivel personal. Pero como des el paso a ser profesor, prepárate, porque vas a estar más preocupado de las clases que das que de la práctica que recibes, por así decirlo, es decir, de cómo practico. Y ahí hay que desarrollar una práctica personal muy especial. Soy profesor de yoga y mi práctica personal es algo que además no enseño. Yo es uno de mis consejos. No enseñes lo que tú practicas. Enseña lo que el alumno necesita. Y yo le aconsejaría a la gente, parece que yo, que no me dedico a eso, no debería de dar esos consejos, pero desde fuera lo veo con bastante perspectiva. Antes de dedicarte a ser profesor de yoga, vive el yoga, disfruta el yoga, practica yoga, empápate en el yoga, deja que el yoga te cambie. Y entonces el recorrido es que suele ser muy corto. Tú supongo que inevitablemente lo ves, y que no es algo negativo, pero es un acondicionamiento. Te puedes hacer el 300 horas, pero no, empápate primero. Bueno, ya sabes, además, si nos escucha la gente que ha hecho el 300 horas ahora que se ha graduado, es que es algo que Tamara y yo hacemos mucho énfasis. Es decir, dar clases de yoga a día de hoy, lo que nosotros enseñamos en el 300 horas, y esto es una esta de marketing muy peculiar, pero y las que nos escuchen que lo han hecho lo saben, el 80% de lo que han aprendido en ese 300 horas no lo van a poder aplicar en una clase de yoga. Porque la mayor parte de las clases de yoga que imparten estas grandes profes que, por ejemplo, acaban de graduarse en nuestro 300, son clases para gente que lo que necesita es algo muy concreto y no es ni tan profundo, ni tan espiritual, ni tal. No es. Pero claro, ahí está el tema. Nuestro 300 horas, igual que nuestro 200, para mí el objetivo es, esto es para ti, no para unos alumnos que todavía no tienes, que no existen, que están en tu cabeza. Esto no es para el personaje de tú como profesora de yoga, esto es para ti. Y luego, cuando tú lo practiques, yo te voy a dar las herramientas para enseñar a otros, pero primero vas a tener que practicarlo, ver el impacto que tiene en ti y decidir, ¿qué voy a enseñar yo? Y lo mejor que puedes enseñar siempre es la versión más auténtica de ti misma. En vez de un estilo, crea tu propia metodología. Es decir, yo te voy a dar herramientas, pero antes o después tienes que ser tú quien da la clase, no el personaje que has creado que se apoya en un estilo específico. ¿Qué conoces tú? ¿Qué te ha servido? ¿Qué sensaciones te ha dado? ¿Qué te sintonizas con ese alumno que le puede...? Es tu caja de herramientas y te vas a encontrar diferentes saberías. Sí, sí. Y la mayor parte de la gente que triunfa es por dos cosas. Porque hoy en día tenemos una plataforma a nivel digital que te permite crear, ensalzar un personaje, que no digo que eso sea negativo, pero oye, soy muy bueno en redes, tengo un equipo de marketing, tengo una tal no sé cuántos, y lo he petado. Para mí un ejemplo de eso es Xuanlan. O sea, Xuanlan es una mujer que a nivel empresaria, a nivel imagen tal, me parece la bomba. Pero lo que enseña Xuanlan es muy concreto. Esto es un análisis que yo hago desde un punto de vista empresarial. Xuanlan no es, o sea, a ver, que esto no es una crítica, pero para que se entienda, Xuanlan no es yoga, Xuanlan es Xuanlan. O sea, es decir, el producto en sí que vende Xuanlan, es ella. Y lo que ella enseña, lo cual es brillante. Pero por eso ahí es donde la gente se tiene que esperar, que luego Xuanlan todo el mundo le tiene una envidia que flipas.
Pero es como, bueno, ¿y cuándo vas a ser tú como profesor de yoga? ¿Sabes? Es decir, que la gente vaya y diga, no, es que a mí esto, a nosotros nos pasa, la gente nos deja reviews, la gente que hace formaciones, y lo hablaba el otro día con Tamara, dice, es que me doy cuenta que luego la gente no dice, me he hecho la formación con Lighthouse Yoga, dicen, me he hecho la formación con Borja y Tamara. O sea, que el Lighthouse es un techo que tenemos ahí nosotros, que como marca, pero yo creo que cuanto más auténtico eres dando clases de yoga, más tú eres, más vas a llegar a la gente que necesita la inspiración de alguien como tú. Y cada uno debemos tener muchos profesores, gente que nos inspiren, y ya está. Esto no lo digo por Swan Lam, porque me parece, independientemente de valoraciones que pueda hacer y demás, ha sido la puerta de entrada del yoga y ha difundido el yoga muchísimo en España. Igual ha traído a más gente al yoga Swan Lam que Ramiro Calle. Es así. Mazo más. y de una forma más sana, te diría. Sí. Bueno, no lo sé, ahí no me voy a meter, pero sí que estaba estableciendo en mi cabeza cierto paralelismo, o sea, me he quedado medio tal, que viene a ser, vale, muchos de estos personajes que se crean el personaje de maestro por internet y se venden, me recuerda un poco como si comparamos a Ramana Maharshi y a Osho. O a Krishnamurti y Yogananda. Por un lado tienes a gente que ha sido creadora de su pensamiento, artífice de sus lecciones, y por el otro lado tienes a gente que ha recopilado enseñanzas y las ha empaquetado y las ha vendido muy bien. Sí. Que no quita que sean efectivas. No quita que sean efectivas, pero en Osho es clarísimo, lo siento Víctor, que sé que tú no opinas igual, pero toda la inconsistencia que tiene de sus lecciones para mí es porque fue cogiendo de aquí, esto me vale, esto vende, entonces fue elaborando su producto. Para los que nos gustan los videojuegos, esto sería lo que llamo un DLC del yoga. Claro, un DLC, que quienes no sepáis de esto, ya tenéis algo del mundo friki que investigar. ¿Qué es un DLC? ¿Sabes? Pues los DLCs del yoga, como el CAP. El CAP es un DLC del yoga. La edición, ahora hablamos del CAP si quieres un ratito, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, bien, pero nos quedan 10 minutos. Vale, pues vamos al CAP. Lo voy a resumir mucho. Lo único que quiere el CAP, no te quiere alquilar tu estudio, quiere tus alumnos. Es una práctica que ha inventado gente ajena del yoga, carroñeros espirituales, que buscan clases de yoga porque saben que ahí hay gente vulnerable y que se va a apuntar a cosas que tengan pinta de espirituales. Y aparte lo han maquetado para que parezca yoga. Entonces, viene una chica, alquila un estudio y de repente todas las personas que van a ese estudio, las que estéis mal viviendo con el yoga, tenedlo en cuenta, le están pagando a esa persona por ir y hacer así una horita, lo mismo que os pagan a vosotras por recibir 3 clases a la semana con las que pagáis vuestro local, con las que pagáis vuestros autónomos, entonces echar cuentas. Uy, qué gusto me he quedado. Hacemos ahí un mic drop, has soltado el micro y ¡pum! Puff. Bueno, para mí, tú del CAP has indagado un poco más. Para mí todo esto siempre va a existir. Es decir, siempre van a existir DLCs, que de nuevo, si no sabéis lo que es, pues os toca meteros en el mundo friki, de algo como el yoga. Es decir, contenido descargable es un DLC, ¿vale? Es decir, vamos a hacer algo muy concreto, ¿vale? De esto, un paquetito para poder venderlo de esta forma y tal. Es curioso lo del CAP, primero porque no nace del mundo del yoga. Y tampoco te diría que es una... No lo sé, pero no veo que sea como una cosa que tampoco es como una evolución del Kundalini de Yogi Bhajan, es algo único en su ser. Lo único que cogen es el nombre, se lo inventó un actor que hacía de samurái en Xena la princesa guerrera. Gran serie. Y yo para la gente que quiera ver estas cosas, mejor que Hércules, la gente que quiera ver estas cosas, simplemente antes de apuntaros, meteros en la web y ver el bio del creador. Para mí, con eso ya queda todo claro. Bueno, si ven mi bio, que yo estudié diseño de moda, pero bueno. De todas formas, son cosas que también volvemos a lo mismo. La mejor, si tienes interés en tal, ten tu propia experiencia y, a ver, yo tengo... No le des 50 pavos a esa gente. Primero métete y investiga. Yo tengo amigas que lo han hecho y me han dicho que su experiencia era como, bueno, pues estaban ahí y al final mirar del reojillo a un lado y dice, hay una convulsionando, la otra tal.
y yo no noto nada. Pero claro, yo sí que voy a hacer un comentario con esto del CAP, pero el CAP es una muesca en todas estas movidas. En el mundo del tantra, este neotantra también de retiros, con desconocidos nos quedamos medio desnudos y llevamos nuestro sistema nervioso a un punto de shock, porque es decir, creas unas situaciones muy incómodas que crean un estado de alerta que es, como dice Tamara, es un desequilibrio a nivel del sistema nervioso que te lleva al final a convulsionar, a llorar y a gritar. Pero mi teoría es esta con el CAP, que precisamente se la dije. La única conversación que he tenido con el CAP que me han pinchado un poco en plan de, pero funciona y como tú no lo has hecho, pues claro, tú tienes tu opinión, pero tu opinión es sesgada porque no la has hecho. Digo, mira, yo te voy a plantear la siguiente premisa. Me estás diciendo que tú eres capaz de tener un control sobre algo que dentro del mundillo pseudoespiritual, la Kundalini y tal, es la base fundamental de esta transformación espiritual que vemos en textos del Hatha Yoga. O sea, que tú tienes ese control para activármela. Digo, ¿tú te das cuenta de que el problema que viene aquí, que veo aquí, es que si tú tienes la capacidad de activármela, también tienes la capacidad de desactivármela, ¿no? Claro, o sea, si yo no reacciono ante lo que tú estás haciendo, ¿por qué es? Claro, la culpa siempre es de la persona. No, es que tienes muchos bloqueos o estás tan no sé cuántos. Los chakras bloqueados. Claro, los chakras bloqueados. Los bloqueos. Joder. Pero es que si tú eres capaz de activar la Kundalini, cuidado, eso se lo decía una persona, dice, ten cuidado porque bajo esa premisa esa persona también va a ser capaz de desactivártela. Claro, y ahí esa persona... ¿Qué te van a activar o desactivar? Pero que yo lo que decía es que si tienes este sistema de creencia que una persona te va a activar la Kundalini, ten cuidado porque estás poniendo en sus manos también desactivártela. O es un switch que solo va en una dirección. No, claro. Eso es... El otro día me vi en una situación en la que a una clase la hicieron hiperventilar. Cruzar las piernas, cerrar los brazos y estar 15 minutos cogiendo y echando aire. Estaban hiperventilados. Ahí hubo una que se encontró consigo misma, otra que encontró a su maestro interior, otra que sintió... Estaban teniendo un viaje. Ya está. La peña que va dispuesta a que te autosugestionen, igual te hacen respiración holotrópica, te ponen una música con unos bajos muy fuertes, lo que sea. Hay muchas técnicas para engatusar a la gente y crearle un impacto. Si tú estás mal y predispuesto a que te salgan cosas, lógico que van a salir, como cuando te pones una canción para llorar. Sí, claro. O sea, para mí, por ejemplo, la música es uno de los mayores instrumentos que yo utilizo para regularme y desregularme. Es decir, una canción que en un momento me gusta, me la escucho en el momento que no es el adecuado y me desregula. Digo, uff, qué puto bajón ahora escuchar esto, colega. El tema es que... Silencio de poner mis pensamientos en acuerdo. El tema es que lo que tenemos que tener en cuenta es el por qué lo estás haciendo. O sea, ¿qué quieres sacar a cambio de esto? Cualquier experiencia que alguien tenga con cualquier técnica de yoga, que diga, esto me ha cambiado, yo no puedo rebatirse. Nadie se lo debería rebatir. Porque además yo es que no soy de ese tipo de persona de ir y decir si lo que haces está bien o está mal. Todo el mundo me pregunta últimamente por mi opinión. Digo, pero es que mi opinión es irrelevante. Si a ti te gusta, hazlo. Pero el tema, para mí, la clave de esto es lo siguiente. Después de un corto medio plazo, de haber hecho algo que te ha pegado un ostión que dices que ha sido transformador y tal, dime, ¿en qué ha cambiado tu vida? Y la mayor parte de las veces, Pablo, la gente con las que he estado cercana, mucha gente en España o Estados Unidos, relaciones que tengo a nivel internacional con otros profes tal, o personas que han tenido tal, después de un tiempo X, su vida sigue siendo la misma. Entonces, no tiene sentido que digas que esto ha cambiado quién eres y sigas operando en la misma frecuencia. No lo ha cambiado, lo que pasa es que te ha pegado un ostión que volvemos a lo mismo. O sea, si te metes un viaje de ayahuasca, la hostia va a ser gordísima. Pero luego realmente ha habido un impacto en tu vida, o sea, sales transformado y ahora te enfrentas a las situaciones de una forma distinta y muchas veces es que ni siquiera, o sea, puede que el cambio haya ocurrido, pero incluso para mal, ahora estás más desregulado todavía. O
O sea, casi era mejor la versión tuya antes con depresión, ansiedad, porque esta nueva versión incluso es peor. Entonces es muy complicado. Los retiros de tantra, tío. Si va una persona que se siente sola, que tal, que no da conectado y de repente está tocándose el paquete con otra persona y respirando y tal, llora, grita, tiene unas experiencias que lo sacan de su vida cotidiana, aburrida y alienada. Esa persona cuando vuelva a su vida solo va a vivir para ir al siguiente retiro. Y eso yo creo que se desinfla. Sí. Te conviertes, lo necesitas al final, es decir... A mí me da mucha pena, creo que el mundo del yoga claramente es, y todas estas tradiciones espirituales son un refugio para quienes tenemos una relación con nuestras emociones X, una sensibilidad, todo el mundo tiene su sensibilidad tal, pero que la vida nos ha llevado a través de un curso que como adultos ahora tenemos una relación con esas heridas, esas emociones, esos deseos que hemos vivido. Llámalo trauma, no lo llames trauma, porque el trauma hay que decir esto es trauma y lo demás no todo es trauma, que esa es la moda de meterlo ahora todo en el saco. Pero claro, luego en el mundo del yoga nos tenemos que dar cuenta que, requiere independencia. No podemos quedarnos en esa superficie de una técnica que me cambia la vida, un maestro que me cambia la vida, un estilo de yoga que No, tú te cambias la vida. Solo tú tienes ese poder. Ni siquiera adquieres una técnica. Vas a un sitio a hacer una cosa y te vuelves. Aprende a alargar la expiración, verás qué bien te va. Pero claro, vuelvo a lo mismo, lo que has dicho tú del tantra, yo esto lo veo cuando veo un poco ahí estos retiros tántricos, que ya de por sí hay un perfil de gente que va, que dices, estas personas tienen dificultades a nivel social. Por ejemplo, hay muchas dificultades en cuanto a relaciones humanas, personas que su infancia o su edad adolescente han tenido dificultades de interacción social, tienen problemas, por ejemplo, a nivel sexual no se sienten cómodos con su sexualidad o con el acto sexual o con las relaciones sexuales en sí. Y precisamente por eso luego estos retiros hacen ese énfasis con la sacralización del sexo, de tal, que no es una forma más que algo que siempre además en todas las sociedades ha sido un tabú, sacarle un partido. Pero hay que entender que la persona que podría hacer a lo mejor eso ha de estar regulada, y a quienes invitan sobre todo y atraen a esas personas que están desreguladas y acaban siendo víctimas de estas situaciones. Qué bajona, tío. Bueno. Vamos a acabar la entrevista así súper triste todo. No, pero vuelvo a lo mismo. Para poder solucionar un problema te tienes que enfrentar al problema. Entonces yo creo que todas estas personas, ojo, cuidado con lo que he dicho, son súper valientes. O sea, estas personas que tienen... Están buscando. Claro, o sea, esas personas que tienen unas ciertas limitaciones desde el punto de vista de problemas emocionales o derivados de relaciones personales con otros seres humanos, son súper valientes dando el paso a buscar soluciones. Es que están buscando soluciones. Lo que es triste es que, y esto creo que está cambiando, pero es que siempre haya habido estos abusadores, lo que son depredadores del mundo espiritual, desde Yogi Bhajan hasta el pavo que hace retiros de tantra y tal. Y incluimos menos a Mestre Joao, que sabemos que es top, las pitonisas, todo este rollo siempre. Pero bueno, incluso el tipo Swami Rama, que era el cabecilla en el siglo XX, en la escuela de los Himalayas, que Tamara y yo hemos seguido durante, ¿sabes? Y hemos estudiado bajo la escuela de los Himalayas, distintos profes. El mesías de la escuela de los Himalayas, Swami Rama, también era un sinvergüenza. O sea, es que... De Satyananda hay unas declaraciones de una chica que estuvo con 15 años allí, que nunca se llegaron a juzgar ni demás ni tal, que se vieron reflejadas luego en el rollo de Australia. Pero el problema es que la gente que está herida, que está buscando cambiar su vida, está en una situación muy vulnerable. Por eso me parece muy importante cultivar el discernimiento y sobre todo informarte bien y leer y mirar. Y si algo te chirría, es por algo. Fíjate de tu intuición, porque yo antes de tener criterio en estas cosas, había cosas que sin saber por qué decía y ahora con el tiempo lo identifico correctamente. Todo aquel que está buscando respuestas y parte de un pasado de limitaciones, trauma, dolor, sufrimiento, si se ha lanzado a buscar respuestas, para mí tiene todo mi respeto, porque es que eso requiere una valentía del copón. Pero mi consejo, ten cuidado, porque igual que tú estás buscando respuestas y eres valiente, hay quien se quiere aprovechar de que necesitas esas respuestas. Entonces
equivocarse. Mira, uno de los podcasts que tengo que grabar es aquel que dije del libro de I Might Be Wrong, lo tengo aquí además, de Bjorn Achinko. Me gustó, sí, me gustó. Pero no es un podcast simplemente que quiero hacer mención a esto, pero que se va a llamar El arte de equivocarse. Y es que para mí una de las esencias de lo que yo enseño hoy en día del yoga es tienes que estar cómodo y cómoda equivocándote, porque te vas a equivocar, porque vas a patinar, porque tu nivel de conciencia para definir qué es lo que necesitas es este. Pero en cuanto mejores te das cuenta y dices, ¡puf! Si eso no es lo que necesitaba. Bueno, pero has tenido que pasar por ahí. El tema es, vas a pasar por muchas cosas que vas a desechar. El arte de equivocarse es poder ver, aquí me equivoqué y gracias a Dios que me doy cuenta de que me equivoqué, sigo avanzando. Pero si no eres capaz... Y aprendo. Claro, si no eres capaz de mirarte al espejo y decir, ¡uf! Me he equivocado, me la han colado. Bueno, pues te la han colado, pero decir, ¿pero por qué me la han colado? ¿Es que acaso soy tonto? No, no es tonto. Es decir, no tenía la experiencia que me permitía ver que esto me la estaban colando, pero ahora ya la tengo. Es cojonudo, ¿sabes? ¿A qué? ¿Algo para terminar, mi querido Pablo? Pues yo ya estaría. Después ya hemos ofendido a bastantes grupos yógicos, a neoterapias. No se me ocurre ningún otro sector. Bueno, la ofensa es algo muy personal. Es la identificación que tienes con algo que si te lo tocan te ofendes. Es como, en fin, pero yo no lo puedo evitar. Creo que son temas que son importantes hablar. Pero no considero tampoco que pretendamos ofender a nadie. Lo que pasa es que hay cosas que decimos que son duras de asimilar. Es decir, no, es que en el mundo del yoga lo que no podemos es ir con esta idea de todo es puro, ¿no? Hay mucha oscuridad. O sea que... el consejo que a mí me ha servido es aceptar que no sé de todo, que no soy un maestro de todo, que igual que no voy a hacer mogollón de asanas, no voy a saber tanto de filosofía o de historia o de... está guay ser ignorante y aceptarlo porque te das la oportunidad de seguir aprendiendo. Sí, tienes que estar cómodo con eso. Con hay mucho espacio en mí para aprender. Eso es lo que busco. No me digo a mí, no sé, la idea soy un buscador. Es decir, me interesa aprender. No me interesa encerrarme en lo que sé ya es dogma. Ok, pues queridos oyentes, esto ha sido una charla entre dos pringaos. Larga vida y prosperidad, Pablo. Yoga y Star Trek. Eso para otro Space, podcast. The Final Frontier. No. Ya, Borja, corta, que nos vamos. Nos vemos pronto. Chao. Chao, Pablo. Chao, Borja.